Un país entero cayó en la locura. Niños drogados con rifles, sacrificios humanos y un ejército que luchaba desnudo creyendo ser inmortal. Entre 1989 y 1997, Liberia vivió uno de los episodios más brutales de la historia moderna, y en medio del horror, un hombre sembró el pánico: General Butt Naked, un líder sanguinario que ofrecía vidas humanas a los espíritus, y luego dijo haberse redimido: "Esta es su historia, y no es para los débiles". Capítulo 1. Los orígenes. Liberia es una anomalía en África. Fundada en 1847 después de Cristo por esclavos afroamericanos liberados, enviados desde Estados Unidos, fue un experimento de libertad que se torció rápido. Estos colonos, conocidos como américo-liberianos, llevaron consigo las tradiciones de su país de origen: cristianismo, inglés y un sistema de clases. Pero en lugar de igualdad, establecieron una élite que dominó a las tribus indígenas Kran, Gio, Mano, Mandinka, que eran el 95% de la población. Durante más de un siglo, los américo-liberianos controlaron el gobierno, la economía y el ejército, acumulando riqueza mientras las aldeas nativas languidecían en la pobreza. Monrovia, la capital, brillaba con mansiones de estilo sureño, pero en el campo, los indígenas vivían en chozas, sin acceso a educación ni poder. Esta desigualdad era un polvorín. Las tribus, marginadas y explotadas, resentían a los colonos. La corrupción era rampante, los impuestos enriquecían a la élite, mientras los servicios básicos eran un sueño lejano. En las aldeas, los líderes tribales susurraban sobre rebelión, pero el ejército, leal a los américo-liberianos, aplastaba cualquier disidencia. Para 1970, el país estaba al borde del colapso, con tensiones étnicas que solo necesitaban una chispa para explotar. Capítulo 2. El reinado de Samuel. Esa chispa llegó en 1980 después de Cristo. Samuel Doe, un joven oficial militar de la etnia Kran, lideró un golpe de estado sangriento. El presidente William Tolbert fue asesinado en su cama, destripado mientras dormía. Días después, Doe ordenó la ejecución pública de 13 funcionarios de alto rango en una playa de Monrovia. Alineados contra postes, fueron fusilados ante una multitud que vitoreaba, cansada de la opresión américo-liberiana. Doe, el primer presidente no américo-liberiano, prometió justicia y equidad para las tribus nativas. Por un momento, el pueblo celebró, viendo en él un salvador. Pero la esperanza se desvaneció rápido. Doe no era un reformador, era un oportunista. El poder lo corrompió al instante. Llenó el gobierno y el ejército con Kran, alienando a otras tribus como los Gio y Mano. Su régimen torturaba a opositores, ejecutaba a disidentes y amañó las elecciones de 1985, declarándose ganador con un margen risible. Mientras él y sus aliados vivían en el lujo, la economía colapsó. La corrupción era tan profunda que los soldados, sin salario, robaban a los civiles para sobrevivir. En las aldeas, el hambre se extendía y el resentimiento tribal crecía. Liberia era una bomba de tiempo, y Doe, con su arrogancia, estaba a punto de encender la mecha. Capítulo 3. La chispa de Charles Taylor. La víspera de Navidad de 1989 después de Cristo, la mecha se encendió. Charles Taylor, un exfuncionario del gobierno de Doe acusado de corrupción, cruzó la frontera desde Costa de Marfil con 100 rebeldes. Su grupo, el Frente Patriótico Nacional de Liberia, estaba formado por Gio y Mano, tribus marginadas por Doe, que buscaban venganza. Taylor no era un idealista. Era un carismático oportunista que había pasado años en el exilio, recaudando fondos y contrabandeando armas. Lo que parecía una rebelión menor se convirtió en un incendio. Las fuerzas de Taylor avanzaron por el condado de Nimba, quemando aldeas, masacrando civiles y ejecutando soldados del gobierno. El ejército de Doe respondió con brutalidad ciega, atacando comunidades Gio y Mano, matando a miles solo por su etnia. En meses, la guerra se volvió tribal. Kran contra Gio y Mano, con otros grupos atrapados en el fuego cruzado. Iglesias se convirtieron en mataderos, escuelas en campos de reclutamiento y hogares en ruinas. Más de 1 millón de liberianos huyeron a países vecinos, mientras los que se quedaron enfrentaban hambre y terror constante. Capítulo 4. El caos de la guerra. La Primera Guerra Civil de Liberia, de 1989 a 1997, no fue solo un conflicto político, fue un colapso de la humanidad. En 1990, el gobierno de Doe se desmoronó.
En septiembre, Prince Johnson, un líder rebelde aliado de Taylor, capturó a Doe, lo torturó hasta la muerte y grabó el acto como propaganda. El vídeo que mostraba a Johnson bebiendo cerveza mientras Doe suplicaba se distribuyó por Monrovia, un recordatorio del nuevo orden, la ley del más fuerte. Con el gobierno desaparecido, los señores de la guerra tomaron el control. Cada uno gobernaba su feudo, extorsionando a los civiles, contrabandeando diamantes y reclutando niños soldados. Algunos, como Johnson, se hicieron famosos por su crueldad. Otros, como Roosevelt Johnson del Ulimo, luchaban por poder tribal. La guerra dejó 200,000 muertos y un país en ruinas. Civiles morían en masacres, violaciones en grupo y mutilaciones. Niños de 9 años, drogados con cocaína, patrullaban las calles con AK-47 más grandes que ellos. En Monrovia, los cuerpos se pudrían bajo el sol y el olor a muerte impregnaba el aire. Capítulo 5. El nacimiento de Blagien. Este infierno nació el general Butt Naked. Joshua Milton Blahyi, nacido el 30 de septiembre de 1971 en Monrovia, en la etnia Kran, no era un niño común. A los 7 años, su padre lo entregó a los ancianos de la tribu, quienes lo vieron como un elegido de los espíritus. A los 11, en un ritual brutal en el desierto, fue ordenado sumo sacerdote tras sacrificar a un niño de su edad. Blahyi afirmó que dudó, pero los cánticos y las visiones lo impulsaron. Con un cuchillo cegó una vida y selló su destino. Durante los años siguientes, Blahyi abrazó su rol. Realizaba sacrificios humanos, desmembrando víctimas, bebiendo sangre y consumiendo carne, convencido de que le daban poderes sobrenaturales. En las aldeas Kran, su nombre inspiraba reverencia y miedo. Madres escondían a sus hijos, temiendo que una visión lo señalara como la próxima ofrenda. Para Blahyi, matar no era violencia, era un deber sagrado, guiado por espíritus que le indicaban quién debía morir. No era un criminal, era un sacerdote, un hombre que veía la muerte como un puente al poder. Capítulo 6. Los comandos de la base. Desnuda cuando la guerra estalló, Blahyi vio un altar mayor. En 1991 se unió al Movimiento Unido de Liberación de Liberia por la Democracia, una milicia Kran opuesta a Taylor. Pero no era un soldado más, era un señor de la guerra con una visión. Formó los comandos de la base desnuda, un grupo de docenas de combatientes, muchos niños de 9 o 10 años, arrancados de sus hogares. El nombre no era metafórico. Luchaban desnudos, salvo por botas y amuletos. Blahyi creía que la ropa los debilitaba y que la desnudez los conectaba con los espíritus, haciéndolos inmunes a las balas. Antes de las batallas les daba cocaína, heroína y pólvora, convirtiéndolos en asesinos sin miedo ni conciencia. Les ponía nombres como Rambo, Chuck Norris o Pequeño Satán, despojándolos de humanidad. Blahyi los lideraba, corriendo por Monrovia sin armadura, blandiendo un AK-47, gritando como un dios de la guerra. Capítulo 7. Los rituales de la muerte y la guerra de Blahyi era espiritual. Antes de cada asalto, realizaba un sacrificio humano. Niños, mujeres embarazadas, bebés. Creía que apaciguaban a los espíritus y garantizaban la victoria. Los cuerpos eran desmembrados y Blahyi y sus soldados consumían corazones y carne, convencidos de que absorbían su poder. Estos actos de canibalismo no eran solo rituales, eran armas de terror diseñadas para paralizar a sus enemigos. En 1996, Blahyi afirmó sacrificar hasta 5 niños al día, una cifra imposible de verificar pero creíble en un conflicto donde la muerte era moneda corriente. Sus ataques dejaban aldeas en cenizas y calles llenas de huesos. Sus soldados, drogados y adoctrinados, lo veían como un dios viviente. En los mercados de Monrovia, los rumores sobre sus rituales corrían como el viento y las madres rezaban para que sus hijos no cayeran en sus manos. Blahyi no solo mataba, celebraba la muerte como un arte sagrado, un sacrificio que lo hacía intocable. Capítulo 8. La masacre de Monrovia. El 6 de abril de 1996 después de Cristo, Monrovia vivió su día más oscuro. Las fuerzas de Charles Taylor intentaron arrestar a Roosevelt Johnson, líder de una facción del Ulimo. La respuesta fue una batalla que convirtió la capital en un matadero. Blahyi y sus comandos de la base desnuda estaban en el centro.
Testigos lo vieron en un camión, desnudo, cubierto de sangre, agitando los genitales de un enemigo como trofeo mientras sus soldados, drogados, bailaban a su alrededor. Barrios enteros ardieron, civiles murieron atrapados en el fuego cruzado y miles huyeron hacia la costa. La mitad de la población de Monrovia fue desplazada en un día. Blahyi afirmó haber matado a 20,000 personas para entonces, una cifra cuestionable pero no imposible en una guerra de masacres diarias. Su nombre era sinónimo de terror. Incluso otros señores de la guerra lo temían, no por su ejército, sino por su locura, una que parecía no tener límites. Capítulo 9. La visión que lo cambió. En julio de 1996, en plena batalla, algo rompió a Blahyi. Afirmó que Jesús se le apareció no en una iglesia, sino entre sangre y balas, brillando como el sol. La figura le dijo: arrepiéntete y vive, o rehúsa y muere. Blahyi, que había desafiado la muerte sin pestañear, sintió terror por primera vez. Creyó que, si seguía, enfrentaría un juicio eterno. En un instante, dejó sus armas, abandonó a sus soldados y huyó de Monrovia. Sus seguidores, desconcertados, se dispersaron. Sus enemigos asumieron que estaba muerto. Blahyi escapó a Ghana, donde vivió en un campo de refugiados. Allí aprendió a leer, estudió la Biblia y comenzó a predicar. En 1999 fundó el Ministerio Evangélico del Tren del Fin de los Tiempos, con un lema: si Dios me salvó, puede salvarte a ti. Cuando regresó a Liberia, no fue como señor de la guerra, sino como un hombre buscando redención. Capítulo 10. ¿Redención o farsa? La guerra terminó en 1997 con la elección de Charles Taylor, tras un acuerdo de paz. Liberia estaba en ruinas, 200,000 muertos, 1 millón de desplazados, una generación traumatizada. Blahyi regresó y confesó sus crímenes ante la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en 2008, admitiendo 20,000 asesinatos. Cayó de rodillas ante las familias de sus víctimas pidiendo perdón. Algunos lo perdonaron, otros, como James Rennie, cuyo abuelo murió a manos de Blahyi, lo veían como un impostor. Blahyi fundó una organización, Viajes contra la Violencia, para rehabilitar exniños soldados, ofreciéndoles refugio, trabajo y apoyo psicológico. Pero muchos dudaban, ¿era un hombre cambiado o un manipulador? Liberia nunca ha juzgado a sus señores de la guerra, y aunque Blahyi se ofrece a enfrentar un tribunal, sigue libre. En 2024, el presidente Joseph Boakai propuso un tribunal de crímenes de guerra que podría llevarlo a juicio. Él dice estar listo, pero las víctimas aún esperan justicia. La historia de Blahyi plantea una pregunta imposible: ¿puede un monstruo redimirse? Fue un sacerdote de sangre, un señor de la guerra que sacrificó niños y comió corazones, pero también es un hombre que confiesa, predica y ayuda a los que dañó. Algunos ven en él un milagro de transformación, otros un maestro de la manipulación, cambiando armas por una Biblia para evitar el castigo. En Monrovia, las cicatrices de la guerra persisten: pobreza, trauma y ex señores de la guerra en el poder. La verdad sobre Blahyi tal vez nunca se resuelva, pero su historia nos obliga a enfrentar el límite entre el perdón y la justicia. ¿Qué piensas tú? Joshua Milton Blahyi fue el General Butt Naked, un nombre que aún hace temblar a Liberia. Sus crímenes son un recordatorio de lo que la guerra puede desatar, pero su transformación nos desafía. ¿Puede alguien que causó tanto dolor encontrar redención? ¿Debería Blahyi enfrentar un juicio o su trabajo con excombatientes es una forma de reparación? ¿Es un hombre de Dios o un lobo con piel de cordero? Cuéntanos en los comentarios y comparte esta historia con alguien que necesite escuchar algo tan brutal y humano. Nos vemos en la próxima, donde seguiremos desentrañando los secretos más oscuros del pasado.